¿Cómo están todos? Y bienvenidos a la charla de relevancia clínica del perfil Storch. Eh, Vamos a hablar aquí a partir del grupo de interés en pediatría de la Universidad Nacional de Colombia. Soy José Garicili Arevalo, en este momento curso 10º semestre de medicina y vamos a hablar un poco sobre este tema tan importante para todo médico general, para el pediatra y el ginecólogo. Básicamente, el perfil Storch cubre el perfil de enfermedades que se asocian a infección neonatal y que tienen unas alteraciones a nivel sistémico de los recién nacidos. Entonces, estas infecciones comprenden la sífilis, la toxoplasmosis causada por el Toxoplasma gondii, la rubiola causada por el virus de la rubiola, el citomegalovirus y la infección neonatal por herpes. Clásicamente también se describe que la infección en neonatal por VIH entra dentro del perfil Storch, pero esto no es relevancia de esta exposición, entonces la hablaremos próximamente en alguno de nuestros temas de revisión en nuestro grupo de interés. Empezaremos básicamente con la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una infección causada por un parásito llamado el Toxoplasma gondii. Aquí abajo podemos ver el ciclo de vida del toxoplasma, en el cual encontramos sus diferentes formas de reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual se dará en todos los felinos, especialmente los gatos, y el huésped intermediario que hará la reproducción asexual se hará en cualquier mamífero o ave, especialmente mamíferos. ¿Qué es lo importante de este ciclo? Hay que saber que hay tres formas que son importantes para la infección humana. Está el esporozoito, que también está en forma de ooquiste, que es una forma en la cual hay una resistencia ambiental a cualquier estímulo externo, cualquier cosa, humedad, calor, que hace que el toxoplasma sea muy resistente a nivel exterior y pueda mantenerse en hábitats como, por ejemplo, un jardín, un pasto o algo parecido. Esto es importante para la infección también materna. El taquizoito es la forma más importante que queremos tener y revisar porque es esta forma la forma que va a infectar y generar la transmisión vertical al feto. El taquizoito solo se encuentra en formas agudas de infección y por lo tanto la forma aguda y la etapa aguda de la infección va a ser la única en la cual el feto se va a infectar debido a que solo hay taquizoitos. Y los taquizoitos son esta forma infectante. Y también está el bradizoito, que se encontrará en forma de quistes en los tejidos de los mamíferos. Entonces, estos quistes van a estar, por ejemplo, en las carnes de algunos mamíferos que consumimos, como puede ser cualquier mamífero, como el cerdo, la vaca y algunos otros animales que consumimos en nuestra dieta normal. Por lo tanto, también son una forma de infección de este parásito hacia nosotros. Como ya habíamos visto entonces, los factores de riesgo son factores sociodemográficos que se relacionan con la exposición a estos factores de abajo, como beber agua no tratada, en la cual se van a encontrar ovoquistes que, como recuerdan, son muy resistentes a las condiciones externas. Estar expuesto a gatos, evidentemente, porque esto ayuda a que haya formas de reserva, formas lentas como oquistes o bradizoitos en el ambiente en el que vive la madre y consumir alimentos contaminados que tienen la forma de bradizoito de quiste en sus tejidos. Entonces, estas formas son los factores de riesgo. Estos alimentos contaminados normalmente son carnes así, que es como ven en la fotografía, son más o menos crudas, que tienen un centro rojo, porque ahí básicamente no alcanza a cocinarse el parásito. Una carne bien cocinada elimina la forma de quiste y no tiene ningún factor de riesgo para la contaminación con toxoplasmosis. También acá abajo
aquí se va a encontrar esta forma de Bradysowicz. Y acá abajo va a estar la forma de ovoquiste en los jardines. Entonces las madres también se pueden infectar haciendo jardinería. Por lo tanto, una madre que no ha tenido la infección activa en ningún momento de su vida, debe recomendársele que no haga jardinería ni esté en ambientes así en los cuales manipula tierra o agua de origen que no sea la llave o algo así, agua no tratada, para evitar el contagio con esta forma quística o de ovoquiste. Entonces, estamos en el primer control prenatal y somos los médicos acá y está la mujer en su primer control prenatal y quiere saber la relevancia de la toxoplasmosis. ¿Qué vamos a pedirle en Colombia? Entonces, se le va a pedir IgM e IgG para saber el perfil serológico de la madre y así vamos a generar conductas. Idealmente, este perfil serológico debería hacerse de manera preconcepcional, debido a que es mucho mejor si sabemos el perfil serológico de la madre y podemos hacerle unos consejos antes de quedar en embarazo. Digamos, si la mujer es seronegativa, no se recomienda que la mujer entre en embarazo debido a que hay un riesgo de que haya toxoplasmosis congénita, o debe hacerse las recomendaciones si la mujer quiere quedar en embarazo para evitar esta infección. Entonces, esta parte es importante. Déjenme explicarles. Es importante saber la cinética de los anticuerpos en esta enfermedad y que se parece mucho a la cinética de los anticuerpos en la mayoría de las infecciones. Entonces, hay tres anticuerpos importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces está la IgG, la IgM y la IgA. La IgM es un anticuerpo que va a elevarse en las etapas iniciales de las enfermedades. Entonces, en este caso, en la toxoplasmosis, lo primero que se va a elevar es la IgM y junto al anticuerpo IgA. La IgA también es un anticuerpo de respuesta aguda a la infección. Como ven en la gráfica, pueden ver que ambos se elevan básicamente al mismo tiempo y van a tener un comportamiento parecido en el tiempo. La IgA va a disminuir a partir del primer mes y va a disminuir hasta el quinto mes, hasta llegar a un valor de 0 y va a permanecer básicamente en 0. La IgM puede tener dos escenarios, eh, en la cual vuelve a 0 o desciende hasta un nivel base, o incluso puede permanecer elevada como si estuviera en una fase activa todo el tiempo, pero en realidad esta no es una fase activa, sino que es un anticuerpo IgM persistente. La IgG, por el contrario, es un anticuerpo que va a elevarse en etapa un poco más crónica, por así decirlo, de la enfermedad y va a permanecer en el tiempo. La IgG se expresa eh, básicamente durante todo el tiempo después de la infección. Por lo tanto, es como el anticuerpo que marca la memoria inmunológica del paciente a una infección en específico. Esta IgG va a ser importante en el perfil serológico para saber si la persona, la madre en este caso, ya ha estado infectada con toxoplasmosis. Entonces, vamos a ver unos escenarios en los cuales nos va a servir estos anticuerpos. Los primeros anticuerpos que le pedimos al primer control prenatal en el escenario que ya habíamos planteado pueden salir en cuatro formas, por así decirlo. Entonces, está la IgG positiva y la IgM negativa. En este caso, y si recuerdan la gráfica de la cinética de anticuerpos, va a haber una IgG positiva que significa una infección crónica y una IgM negativa que ya disminuyó a la infección. Por lo tanto, esto significa que hay una infección pasada y no se requieren acciones adicionales en el caso del control prenatal, debido a que recuerden que el taquizoito es la forma infectante y solo se expresa en las infecciones agudas. Por lo tanto, no va a haber riesgo para el feto. En este caso, cuando hay IgG negativa e IgM negativa, significa que la madre no ha tenido exposición al patógeno de la toxoplasmosis. ¿Cuál es el riesgo? Que en cualquier momento llegue ese parásito y ella se infecte.
porque va a haber formas infectantes rápidas, o sea, taquizoitos, que pueden pasar al feto y generar la toxoplasmosis congénita. Entonces, hay un riesgo de seroconversión durante el embarazo y en este caso la medida que tenemos que hacer es tomar IgM cada mes para ver si hay una seroconversión a anticuerpos positivos, lo cual indicaría evidentemente una infección reciente, una infección activa, debido a que no hay ninguno de los anticuerpos elevados. Entonces, en el momento en que la IgM salga positiva, ya estaremos bajo la sospecha de, o básicamente el diagnóstico de una infección activa de toxoplasmosis y tomaremos medidas que veremos más adelante. Este caso es un poco más difícil. La IgG sale negativa o la IgM y la IgM sale positiva. Entonces, en este caso puede haber dos escenarios. El primero es básicamente que la IgM es nueva y acaba de elevarse, como dije en el caso anterior. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿esto es una infección aguda? ¿Qué esperamos de la curva de IgG? Que a partir en las 2 semanas adquiridas a la infección se eleven los anticuerpos IgG. Entonces vamos a tomar un anticuerpo IgG en 2 semanas para determinar si este anticuerpo se eleva. Y si se eleva, estamos en caso de una infección aguda. Por el contrario, si la IgG permanece negativa, lo más probable es que haya anticuerpos IgM naturales, que son anticuerpos que están básicamente en la mamá durante todo el tiempo y no tienen relevancia clínica y por lo tanto no debemos iniciar acciones y no hay riesgo para la madre. Este caso en el que la IgG y la IgM son positivas, tenemos que hacer un estudio adicional. Por lo tanto, todos sabemos que los anticuerpos IgM pueden persistir durante años. Todos sabemos, como vimos en la curva anterior, que este anticuerpo simplemente puede no bajar como normalmente lo hace, sino persistir en un valor positivo y seguir como el mismo patrón de la IgG. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar una prueba de avidez eh, antes de las 16 semanas de gestación. Ya explicaremos adelante en qué consiste esa prueba de avidez. Y la IgA, si ustedes la recuerdan de la curva anterior, es también un indicador de infección aguda. Entonces, ¿cómo diferenciamos si esta es una infección aguda que ya elevó niveles de IgG con la IgA? Si la IgA sale positiva, significa que es una infección aguda. Y si sale IgA negativa, significa que ya es una infección de carácter crónico. ¿Por qué no se pide la IgA normalmente? Porque normalmente no está muy disponible en todo lado y además su costo es elevado. La prueba de avidez, como les había mencionado, se toma antes de la semana 16 de gestación. La avidez básicamente, en términos para que todo el mundo los entienda, es como la experticia que tiene el anticuerpo para reconocer un antígeno. Entonces, si hay una avidez positiva, significa que el anticuerpo ya tiene experiencia con ese antígeno, por así decirlo. Entonces, estableceremos que es una infección antigua. Por el contrario, si es una infección, la prueba de 10 sale negativa, vamos a decir que es una infección reciente debido a que el anticuerpo apenas está conociendo el antígeno. Esto tiene una explicación un poco más compleja, pero no ahondaremos en ella por el momento. ¿Cómo se confirma la infección en caso de que la serología salga positiva? Lo que vamos a hacer es una amniocentesis, que es un procedimiento invasivo en el cual se toma una muestra de líquido amniótico a partir de una punción y vamos a hacerle a esa amniocentesis una RT-PCR contra Toxoplasma gondii. Esto se hace después de la semana 18. Siempre. Antes no tenían validez clínica. Y un resultado negativo no descarta la infección, pero al verse un resultado positivo confirmamos la infección a nivel neonatal. También como sospechamos la toxoplasmosis congénita, básicamente con un seguimiento por ecografía. El seguimiento por ecografía va a demostrar un compromiso a nivel fetal. Estos hallazgos, esta tabla,
podemos ver que hay una ventriculomegalia en el 74% de los casos, calcificaciones, engrosamiento de la placenta, calcificaciones hepáticas, hepatomegalia y ascitis en los porcentajes que se ven expresados ahí. Entonces podemos ver estos hallazgos un poco inespecíficos, pero que nos llevan hacia un diagnóstico de toxoplasmosis congénita en el contexto de una sospecha de infección por este agente infeccioso. Hay que tener en cuenta que hay un riesgo de transmisión más elevado en las edades gestacionales tardías, pero hay un mayor compromiso clínico si la infección se genera en las edades gestacionales tempranas. Entonces, esto en cierta medida es bueno, debido a que los cuadros clínicos eh, los cuadros clínicos menos severos van a ser aquellos en los cuales la infección materna eh, es mucho más común. Y esos casos severos van a ser mucho menos frecuentes debido a que la infección temprana va a verse mucho menos común, debido a que ustedes ven aquí que a las 3 semanas el 15% de las infecciones maternas van a pasar a vía neonatal. Entonces, eso es como una cuestión buena, pero igual hay que tenerlo en cuenta. La tríada clásica clínica de la toxoplasmosis congénita es básicamente la corioretinitis, la hidrocefalia y las calcificaciones intracraneales. Sin embargo, esta tríada se va a encontrar en menos del 10% de los casos de toxoplasmosis congénita. Entonces, hay un perfil clínico muy variado y aquí vamos a explicar básicamente unos patrones de clínicos que vamos a encontrar en la infección y podemos reconocer al momento de ver el neonato. La infección subclínica básicamente se expresa en el 70 al 90% de los pacientes. Al sacar el niño de la mamá, básicamente no va a tener manifestaciones clínicas cuando nosotros le hagamos el primer examen clínico. Sin embargo, se recomienda a estos pacientes hacerle estudios de líquido cefalorraquídeo, hacerle unas imágenes cerebrales y un estudio oftalmológico detallado, debido a que puede haber compromiso a nivel cerebral, que ustedes ven ese TAC al lado del ventrículo derecho, pueden ver una calcificación y en la imagen de la izquierda podemos ver un patrón de corioretinitis a nivel neonatal, que es a nivel de inflamación que es importante en esta infección. En la infección neonatal severa se ve en la minoría de los casos del 10 al 30% de los pacientes, de hecho 30 es un poco elevado, y está asociado a la infección en edades gestacionales tempranas, como les había mencionado anteriormente. Estos pacientes van a tener un cuadro clínico severo y van a tener una mortalidad muy elevada. ¿Qué es ese cuadro clínico? Va a haber corioretinitis, las calcificaciones intracraneales que vimos en el cuadro clínico anterior. También va a presentarse hidrocefalia, ictericia, trombocitopenia, anemia, fiebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, neumonitis, rash, convulsiones, microftalmia y microcefalia. Es importante que ustedes tengan en cuenta este cuadro clínico completo porque es básicamente el cuadro clínico que van a tener todas las infecciones a nivel congénito, que son las infecciones del perfil Storch. Van a tener alteraciones prácticamente a todos estos niveles, a nivel hematológico, a nivel del sistema nervioso central, a nivel hepático y también a nivel ocular. No necesariamente siempre tienen estas manifestaciones todas las infecciones Storch, pero es clásico describir este síndrome de esta forma. En la toxoplasmosis, las manifestaciones tardías se asocian cuando no hay tratamiento a nivel materno y a nivel neonatal. Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente, el 90% de los pacientes que no van a recibir tratamiento van a desarrollar corioretinitis a nivel tardío. También puede generar una disfunción motora, una microcefalia, unas convulsiones, retardo mental,
una hipoacusia neurosensorial, menos que en otras infecciones Storch, pero también se presenta un retardo en el crecimiento en nivel ponderal ya cuando ustedes le estén haciendo seguimiento de crecimiento y desarrollo al niño, va a tener retardo en el crecimiento y una pubertad precoz que también se va a expresar en el seguimiento. ¿Cómo se diagnostica en el neonato la toxoplasmosis? Se toma cuando la IgM está positiva a los 5 días de vida o la IgA está positiva a los 10 días de vida. Estos anticuerpos no atraviesan la barrera fetoplacentaria, por lo tanto, estos anticuerpos, si se ven elevados a estas edades tan tempranas, significan de todas formas que son anticuerpos generados por el neonato. También está el diagnóstico por Western blot, que no está muy extendido, pero está descrito en la guía colombiana. La PCR positiva para Toxoplasma gondii en líquido cefalorraquídeo en caso de manifestaciones neurológicas. Cuando hay un aumento de la IgG durante el primer año de vida, acuérdense que la IgG sí pasa la barrera fetoplacentaria, pero eh, de todas formas, si hay una elevación en el primer año de vida, significa que este neonato, disculpen, está generando anticuerpos IgG contra la infección o una persistencia de niveles IgG después de los 12 meses de edad. Ya después de los 12 meses de edad deberían disminuir los anticuerpos maternos y deberían ya solo estar anticuerpos del neonato. Por lo tanto, si al año de edad siguen los mismos niveles de IgG, se debe hacer el diagnóstico de toxoplasmosis congénita. ¿Cómo se trata? Entonces, la toxoplasmosis, cuando se diagnostica en la madre por la serología, acuérdense que esto es a nivel agudo, eh, se le genera esta orden, que es espiramicina 3 gramos al día por el resto del embarazo. Esto es una prevención secundaria para el paso del parásito hacia el neonato, hacia el feto. Que cuando se confirma la infección en el feto, que ya habíamos dicho que el diagnóstico se hace por la amniocentesis y la PCR en el líquido amniótico, o también por las manifestaciones clínicas y la alta sospecha de infección, se cambia ese tratamiento de espiramicina, se cambia a pirimetamina más sulfadacina más ácido folínico. Y cuando el neonato nace, ya es neonato, se le genera el mismo tratamiento, pero en las dosis pediátricas. Entonces, 1 miligramo kilo día más sulfadacina 100 miligramos kilo día más ácido folínico durante un año. Todo este tratamiento se genera durante un año. Este tratamiento va a disminuir todas las manifestaciones tardías, excepto las secuelas oculares que en este tratamiento se ha demostrado que no se disminuyen. Entonces, a pesar de que este tratamiento es efectivo para las demás manifestaciones, las secuelas oculares no disminuyen. Por lo tanto, lo más importante es hacer la prevención primaria de esta infección. La sífilis congénita es otra infección el perfil Storch, que también tiene gran relevancia clínica. Esta infección va a ser causada por la bacteria Treponema pallidum, que podemos verla aquí en esta foto. Es una bacteria en forma de espiroqueta y básicamente la infección es de transmisión sexual a la madre. Y pues obviamente la transmisión vertical es la que veremos a continuación. Entonces, en el mismo escenario en que la madre está en su primer control prenatal, lo que vamos a hacer es pedirle una prueba treponémica rápida. Como algunas personas mencionaron en la charla que se hizo de manera virtual, eh, normalmente en los adultos se hace el tamizaje con la prueba no treponémica, o sea, el BRL. El algoritmo para las maternas es hacer el tamizaje primero con la prueba treponémica rápida. Ese es básicamente el escenario. Eh, Esta prueba treponémica rápida se hace cada trimestre de gestación, se hace en el trabajo de parto, se hace post-aborto y se hace en la primera consulta del puerperio en caso de que la madre haya tenido un parto a nivel domiciliario. Entonces, se tiene que hacer en todas estas etapas. La sífilis, entonces, vamos a generar un caso confirmado de sífilis en la madre. Entonces, una mujer gestante o en puerperio o en aborto en los últimos 40 días que
presente o signos sugestivos de sífilis, que es la úlcera genital, el famoso chancro duro, que es indoloro, la erupción cutánea, que habla más de una sífilis secundaria, o unas placas en palmas o plantas, que es lo que vemos ahí arriba, en la imagen de arriba, que todo esto es sugestivo de sífilis a nivel materno. También, si se hace la prueba treponémica rápida y sale positiva, se debe confirmar eh, con una prueba no treponémica, que es la BRL o la RPR. En este caso, si ambas pruebas salen positivas, se establece como un caso confirmado de sífilis materna. Entonces, eh, ¿por qué es importante esto? Hay que determinar en qué fase de la enfermedad se encuentra la madre, porque depende de el estadio de la sífilis en la madre, va a depender también un poco el cuadro clínico que tenga el neonato y la severidad con la cual se establecen los síntomas en el nuevo bebé. Entonces, recuerden que la sífilis primaria se encuentra en un chancro duro en la zona genital que no duele y desaparece después. Entonces la gente no suele consultar por pena o por pudor en esta sintomatología y se puede dejar pasar fácilmente. La sífilis secundaria ya se expresa a nivel más sistémico. Ustedes pueden ver ahí las erupciones a nivel cutáneo, en plantas y palmas, y también en otros niveles, especialmente en dorso, y otros síntomas sistémicos. La sífilis latente es básicamente esa sífilis que no tiene una manifestación clínica, pero va a presentar resultados positivos en las pruebas treponémicas y no treponémicas. Esto es más difícil de determinar a nivel clínico, obviamente se hace por laboratorio. Y la sífilis terciaria ya tiene alteraciones ya más a nivel neurológico y alteraciones, digamos, aquí abajo podemos ver el famoso tabes dorsal, que es una manifestación tardía de la sífilis. La neurosífilis, que es esa alteración a nivel del sistema nervioso central, se puede presentar en cualquiera de las tres etapas que ya mencioné. Entonces, no simplemente en la terciaria, sino también puede presentarse en la primaria y en la secundaria. Esto es importante determinarlo debido a que la transmisión transplacentaria depende de el porcentaje en el cual se va a pasar la bacteria hacia el feto, depende del estadio en que esté la madre. Entonces, 70 al 100% de todos los neonatos que tienen madre con sífilis primaria van a tener infección a nivel congénito. Ya en el nivel secundario ya pasa a 90% y a nivel terciario solo un 30%. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tratar esta sífilis a nivel de la madre? Entonces, si ustedes se encuentran en el tamizaje del control prenatal en una prueba treponémica rápida positiva, vamos a iniciar tratamiento y vamos a pedir la prueba no treponémica. Eh, incluso antes del resultado de la prueba no treponémica, tenemos que iniciar el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el esquema de tratamiento en la guía colombiana? Entonces, está en la sífilis temprana, que es menor a un año, se va a dar una dosis única de penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades de manera intramuscular. Eh, este no es el escenario más común. El escenario más común es que este sea una sífilis de evolución desconocida. También en el caso de la sífilis tardía se da este mismo esquema. Entonces vamos a dar una dosis semanal de penicilina, en la misma dosis, 2.4 millones de unidades intramuscular, y vamos a dar 3 dosis durante 3 semanas. No se recomienda el uso de macrólidos para el tratamiento de la sífilis materna. Y en caso de que haya una alergia a la penicilina, se recomienda desensibilizar con penicilina oral en vez de usar otros regímenes antibióticos, debido a que este esquema de penicilina es el más efectivo. ¿Cómo definimos un caso de sífilis congénita? Entonces, un neonato con una madre que tiene sífilis sin tratamiento, que no ha tenido ese tratamiento de la penicilina benzatínica, o el tratamiento inadecuado. Digamos que es una madre con una sífilis desconocida, pero que solo ha recibido una o dos dosis de la penicilina. Por lo tanto, es un tratamiento inadecuado. 30 días o antes del parto. También puede definirse como un neonato con una prueba no treponémica con títulos 4 veces mayores a los de la mamá.
Esto se ya genera el diagnóstico de sífilis congénita. Y un neonato con madre que tenga un diagnóstico de sífilis y que tenga signos sugestivos de sífilis congénita este niño. Entonces vamos a ver cuáles son esos signos sugestivos. En la sífilis congénita, la mayoría de pacientes van a ser asintomáticos y también depende de la edad gestacional al momento de la infección. Las edades gestacionales más tempranas van a tener eh, cuadros clínicos más severos, igual que en la toxoplasmosis. Eh, ¿Cuáles son estos signos sugestivos de los que hablábamos anteriormente? Entonces está la clínica, que es el bajo peso al nacer, la prematurez, el pénfigo palmoplantar, que es esa escamación que vemos en las imágenes, rash generalizado, una espatosplenomegalia, rágades, que es esa quelitis angular que vemos en la foto inferior derecha, que es una inflamación a nivel de los ángulos en la unión de los dos labios, eh, la rinorrea mucosanguinolenta y el hidros fetalis, que es la imagen inferior izquierda, que es un niño con edema generalizado. Nuevamente estos niños tienen un cuadro clínico ya mucho más severo y tienen una mortalidad mucho más elevada. A nivel de paraclínicos, vamos a ver un cuadro hemático con una anemia, una reacción leucemoide, que significa que hay una leucocitosis mayor de 35.000 células, o una trombocitopenia menor a 150.000. Acuérdense que todos los el síndrome STORCH tiene un compromiso a nivel hematológico también, por eso estas cifras. Una radiografía de huesos largos va a establecer estos hallazgos que vemos en las imágenes, una periostitis, las bandas metafisiarias y la osteocondritis. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar una prueba de BRL en líquido cefalorraquídeo reactivo, aumento de proteínas mayores a 120 miligramos de cilitro, y vamos a ver una meningitis aséptica que se encuentra por un aumento de células eh, eh, leucocitos, pero de predominio linfocítico más que de neutrófilos. También vamos a encontrar las aminotransferasas elevadas, una hiperbilirrubinemia directa, y en el uroanálisis vamos a ver proteinuria, hematuria y cilindruria, que es secundario a la lesión renal que puede causar la sífilis congénita. A nivel tardío vamos a encontrar estas manifestaciones que se van a encontrar después de los 2 años de edad. Este punto de corte de los 2 años de edad es un punto más o menos, ¿cómo decirlo?, como aleatorio que eligieron los diferentes consensos, pero puede presentarse no solo después de los años de edad, sino un poco más antes, un poco después, no necesario. Se van a ver una configuración facial más extraña, como en forma de uva, una queratitis intersticial, y un glaucoma como alteraciones oculares, una hipoacusia neurosensorial igual menor que en otras enfermedades del perfil Storch, unos dientes de Hutchinson, que son esos dientes que ustedes ven de esa forma en la imagen, una curvatura anterior de las espinillas, y una hemoglobinuria paroxística por frío, que al parecer la sífilis congénita predispone a este déficit a nivel hematológico. ¿Cuál es el tratamiento de la sífilis congénita? Entonces vamos a dar, eh, cuando tiene signos clínicos el paciente, penicilina G cristalina 50.000 unidades kilo IV cada 12 horas por 7 días. Vamos a dejar al paciente hospitalizado durante 7 días y eh, para darle esta dosis. Y luego, posteriormente, de los días 8 a 10, vamos a dar 50.000 unidades kilo IV cada 8 horas. O sea, vamos a aumentar la dosis en los últimos 3 días, perdón. Y si no presenta sífilis, criterios de sífilis congénita, pero la madre tiene el diagnóstico, entonces solo vamos a dar una sola dosis de penicilina benzatínica, 50.000 unidades kilogramo intramuscular. Se debe hacer seguimiento de estos niños con BRL al mes 3, al mes 6, al mes 9 y al mes 12 de vida. Y tiene que haber descenso en los títulos en 2 diluciones. Si no hay descenso en estos títulos, se repite el tratamiento que está acá. La rubiola congénita es otro cuadro de síndrome Storch que tiene resultados devastadores para el niño. Entonces, la rubiola es una infección causada por el virus de la rubiola. Aquí recordamos el exantema clásico de la rubiola. Vemos aquí la configuración también del virus de la rubiola, y vemos también un niño siendo vacunado. Recuerden que la rubiola está en el esquema de la triple viral,
que se aplica al año y a los 5 años de edad y previene pues la infección por rubiola en los niños y obviamente también en las madres. La rubiola materna tiene las mismas características clínicas que cualquier otro paciente estos características son de fiebre baja, tiene conjuntivitis, faringitis, tos, dolor de cabeza y malestar general, obviamente acompañado de un rash maculopapular que posteriormente evolucionará a pápulas puntiformes aquí podemos ver en la imagen el rash clásico de la rubiola. La rubiola en realidad es una enfermedad que no tiene un curso clínico maligno, eh, cursa bien, pero en caso de que haya una infección a nivel congénito es un cuadro devastador. Entonces, este cuadro, si la madre adquiere la infección por el virus de la rubiola en las primeras 16 semanas de gestación, lo que va a causar es un cuadro clínico devastador que vamos a ver eh, en las próximas diapositivas. Si esta infección se genera después de las 16 semanas de gestación, no va a haber tanto compromiso, sino que va a haber un retardo en crecimiento intrauterino como la única consecuencia de un bajo peso al nacer y quizás una prematurez, pero no va a haber mayor alteración a nivel congénito, como si se genera el cuadro cuando se contagia la madre en las primeras 16 semanas de gestación. Entonces vamos a ver estos dos cuadros clínicos grandes que son clásicos y están descritos para el cuadro de la rubiola congénita. Entonces está la tríada de Grech. La tríada de Grech básicamente es la alteración en la audición, una alteración ocular que se ve por cataratas, glaucoma congénito o retinitis pigmentaria y la cardiopatía que se da por ductus arterioso persistente o la estenosis de la arteria pulmonar. Estos son cuadros, esa tríada es clásica y se define para la rubiola congénita. Esa alteración en la audición, se me olvidó mencionar que se da por hipoacusia neurosensorial. Y también está el otro cuadro clínico que es la fetopatía, que básicamente convertirá las mismas manifestaciones de toda enfermedad de síndrome de Storch. Entonces una púrpura, una hepatosplenomegalia, la ictericia, microcefalia, retardo en el desarrollo, meningoencefalitis y también se ha visto la enfermedad de Payet asociada a la rubiola congénita. ¿Cuáles son las manifestaciones tardías de estos niños? El 80% va a tener hipoacusia y sordera si sobreviven al cuadro clínico inicial, que es bastante severo. También desórdenes endocrinos. Se ha descrito que la rubiola congénita puede causar diabetes y otros desórdenes a nivel endocrinológico. Oculopatías, panencefalitis y una pseudoinmunosupresión. Entonces, este cuadro puede causar todas estas manifestaciones tardías. El tratamiento básicamente es en el soporte de las condiciones crónicas y la vigilancia activa del seguimiento. Es muy importante generar la vacunación en las madres, promover la vacunación en las madres antes de que tengan a sus hijos, porque esto evita el contagio con rubiola y evita el cuadro clínico devastador del cual ya mencioné. Este cuadro clínico es muy severo y normalmente los niños tienen un mal pronóstico. Por lo tanto, es muy importante generar la conciencia de la vacunación, especialmente en estas épocas de antivacunas y todas estas cuestiones, que pues lo único que aporta a la sociedad es más casos de estas enfermedades que ya se estaban erradicando en el mundo. El citomegalovirus es una infección por un virus de la familia Herpes viridae llamado citomegalovirus. Aquí podemos ver su estructura, podemos verlo acá infectando una célula. La infección materna se ha relacionado básicamente en esas mamás que tienen contacto cercano con niños, digamos las profesoras en las guarderías o las cuidadoras con niños chiquitos, esas personas van a tener más riesgo de infección por citomegalovirus. Y también las primigestantes y las madres jóvenes tienen más riesgo de obtener esta infección. Las profesoras o cuidadoras de niños en jardines se les recomienda que deberían cambiar de trabajo, quitarse como esa preocupación de encima. Es una recomendación que debe hacerse, pues, pero pues todos entendemos que no todas las mujeres tienen la capacidad de reubicarse socioeconómicamente, entonces pues es una cuestión un poco más difícil, más de recomendar y obligar a la madre, sino generar el consejo y establecer que hay un riesgo. La transmisión vertical al niño es mucho más probable
y más severa cuando hay una primoinfección que en la recurrencia. Entonces, si la madre nunca se ha infectado de citomegalovirus, es mucho más probable que su bebé tenga un cuadro clínico más severo y un cuadro clínico más probable que suceda. En la recurrencia, pues solo el 1.4% de los bebés van a tener esta infección a nivel congénito. Las manifestaciones sin útero podemos verla por ecografía prenatal y podemos ver unas calcificaciones periventriculares, una ventriculomegalia, anormalidades a nivel de la migración cerebral, un intestino hiperocogénico, una ascitis, derrame pleural y una hepatosplenomegalia. Si se dan cuenta, esto también obedece a todo el perfil clínico del síndrome Storch. Es muy parecido, tiene algunas consideraciones, pero es básicamente lo mismo que las anteriores enfermedades que hemos mencionado. Las manifestaciones neonatales son normalmente severas. Pueden verse petequias, ictericia, hepatosplenomegalia, restricción del crecimiento intrauterino, microcefalia, coriretinitis, convulsiones y anemia hemolítica. Básicamente este es el perfil clásico del síndrome Storch, entonces hay que diferenciarlo ya con otras cuestiones clínicas, otras diferenciales. Las manifestaciones neonatales hay que tener en cuenta que el 90% de los pacientes van a nacer asintomáticos, o sea, solo el 10% de estos pacientes van a presentar el cuadro que mencionamos atrás. Y es importante tener en cuenta la hipoacusia neurosensorial. La hipoacusia neurosensorial es básicamente la primera causa el citomegalovirus, perdón, es la primera causa de hipoacusia neurosensorial de carácter infeccioso en los niños. Y 10 al 15% de los pacientes solo presentan hipoacusia como el único síntoma de la infección de citomegalovirus y en casi prácticamente en todos los niños que tienen esta infección a nivel congénito van a presentar esta alteración. Es importante tamizarla, es importante conocerla y pues eso. En el control prenatal no se recomienda hacer tamizaje contra citomegalovirus porque se ha demostrado que no tiene ninguna relevancia y no podemos cambiar el curso de la enfermedad y lo único que hacemos es preocupar a la mamá y preocupar al ginecólogo y al pediatra para el desarrollo de estos niños. Entonces, pues, no tamizar. La infección por herpes, esta infección no se habla como congénita, sino se habla como una infección neonatal. Es una infección causada por el virus herpes simplex de la familia del herpes viridae y tiene dos serotipos que son el serotipo 1 eh, y el serotipo 2, herpes simplex tipo 1, herpes simplex tipo 2, que vamos a hablar un poco más de ellos más adelante. Entonces, la infección materna puede clasificarse en primaria, en primer episodio no primario y una infección recurrente. Recordemos como vemos a veces en las clases de microbiología, que el herpes simplex tipo 1 se asocia más a herpes a nivel bucal y el herpes tipo 2 se manifiesta más a nivel genital. Esto no significa que el herpes 1 no pueda generar un cuadro genital y el herpes 2 no pueda generar un cuadro bucal, pero se encuentran más en esas distribuciones. La, la infección primaria se establece, se define como una primoinfección y sin presencia de anticuerpos contra el herpes, ninguno de los dos serotipos. El primer episodio no primario es básicamente que hay una manifestación clínica de un serotipo teniendo anticuerpos contra el otro serotipo. Entonces, esta infección, digamos que tenemos una infección a nivel genital que ya habíamos tipificado que el virus era de carácter, digamos, el tipo 2 y encontramos una infección causada por el tipo 1. Entonces, ese es un primer episodio no primario. Y el recurrente es una manifestación clínica de un serotipo que previamente ya tenía anticuerpos. A nivel genital, 33% de las pacientes van a tener manifestación clínica, o sea, 2 de cada 3 pacientes mamás no van a tener ninguna manifestación clínica del herpes y por eso es importante conocer esta enfermedad. Transmisión vertical. Entonces la transmisión vertical ocurre cuando el bebé pasa a través del canal del parto. Eh, no se describe mucho el contagio, la infección transplacentaria. Es muy rara, pero sí se ha descrito en casos
bastante contados. Entonces, lo importante es saber que esto es una infección a nivel neonatal, no congénito. Entonces, hay más riesgo que los niños se infecten al paso de la infección primaria, al paso por el canal del parto cuando la mamá tiene una infección primaria, y hay tres grandes síndromes descritos que vamos a hablar más de esto. Una cosa importante de esto es que si la mamá presenta lesiones a nivel genital, está contraindicado el paso del niño a través del canal de parto y se recomienda hacer un parto por cesárea. Listo. Entonces, este cuadro es el cuadro más clásico, que es la infección piel-ojo-boca. Se presenta en el 45% de los casos y es el cuadro más leve, pero no se tiene que descuidar debido a que si no se trata puede evolucionar a las otras dos formas de presentación. Se presenta en las primeras 2 semanas de vida del cuadro clínico y si se trata tempranamente va a tener un buen pronóstico y el niño va a quedar bien, no hay ningún problema. También tenemos la infección a nivel del sistema nervioso central, que se presenta en el 33% de los casos. Recuerden que los virus herpes son virus que tienen un neurotropismo, una preferencia por las células nerviosas y por lo tanto va a migrar hacia el sistema nervioso central a través de los pares craneales que se van a ver afectados por la infección después de pasar por el canal del parto. Entonces, esta manifestación se va a ver de la segunda a la tercera semana de vida y tiene un compromiso bastante severo. Ustedes pueden ver aquí la imagen, la neuroimagen en la parte izquierda de sus pantallas, en la cual vemos esa gran lesión en la región izquierda del encéfalo que va a tener un compromiso clínico muy severo. Entonces, convulsiones focales o generalizadas, letargia, irritabilidad, temblores, la imposibilidad para comer, la fiebre o una fontanela abombada. Obviamente no todos los cuadros de herpes van a progresar como a esta imagen, pero va a tener estas manifestaciones y hay que tratarlo urgentemente. Y también está la infección diseminada, que es el 25% de los casos, que va a tener un compromiso multiorgánico parecido a todos los síndromes Storch, una elevación de transaminasas, falla hepática, neumonía, neumonitis hemorrágica, miocarditis, una coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia, una neutropenia, lesión renal aguda, enterocolitis necrotizante o necrosante, perdón, lesiones en piel y un compromiso nervioso. Entonces puede estar a todos estos niveles. Y estos casos son muy severos y tienen una mortalidad muy elevada. Estos casos, estos cuadros clínicos se pueden mezclar mucho, no siempre lo que está escrito antes, lo que escribí antes, como que va exactamente eso, sino que tiene unas manifestaciones diferentes dependiendo de la forma de presentación del herpes neonatal. Entonces, aquí vemos la neumonía, la coagulación intravascular diseminada, las convulsiones, la conjuntivitis, la fiebre, la letargia y las vesículas en la piel. Van a tener una presentación diferente en cada tipo de herpes neonatal. El tratamiento del herpes neonatal básicamente va a ser dependiendo de la dosis y va a ser con aciclovir. Aquí pueden ver las dosis, ustedes pueden leerlo, pausar el video y leer básicamente cómo se genera ese tratamiento y depende de la presentación clínica que se genere. Y básicamente se trata así y como les dije, la presentación, eh, la primera presentación tiene un buen pronóstico si se trata como está ahí establecido y las otras dos tienen un pronóstico un poco peor, pero de todas formas se hace el tratamiento. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Las infecciones del perfil Storch son de gran relevancia para el médico general, para el pediatra y el ginecólogo. Hay muchísimas infecciones, no solo estas que hablamos en esta charla, que pueden alterar el curso normal de la gestación y generar patologías en el feto en el neonato. Hay demasiadas, digamos el VIH, el Zika y otras infecciones que no tocamos en esta charla también tienen alteraciones a nivel neonatal, a nivel congénito, pero tienen que revisarlas un poco mejor ya después de revisar este video.
Los cuadros clínicos del Storch tienen cierta similaridad y siempre deben ser diferenciados por hallazgos adicionales, como algunas cosas clínicas muy características de las cuales ya hablamos anteriormente y los laboratorios específicos para cada una. Y la tamización y la prevención primaria es de vital importancia para evitar la morbimortalidad de estos pacientes, que son pacientes que tienen un compromiso muy importante y todos todos merecen básicamente un tratamiento de la mejor forma de parte de todos nosotros, el sistema de salud y de nosotros como agentes de salud. Y recuerden que es importante prevenir todas esas enfermedades porque todas son prevenibles, todas. Y tienen ciertas medidas y ciertas precauciones en los controles prenatales que pueden evitar estos cuadros clínicos eh, devastadores. Espero que les haya gustado la charla. Sigan este canal para ver más charlas que vamos a hacer alrededor del tiempo. Sigan las redes sociales de PIC y espero que todos pasen un muy buen día y que hayan aprendido mucho. Un abrazo a todos y saludos.